seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Audiencia, muy pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saludamos de esta manera porque, por un lado, nos dirigimos a la audiencia de el 1570 AM, como también a los que se conectan vía internet. Y por otro lado, también saludamos a los amigos, amigas que en las redes sociales, a través de los podcasts que se convierten en estos programas, nos escuchan a través de YouTube, a través de Facebook, el cual se colocan los programas del discipulado. Los discípulos ya estamos listos para comenzar un nuevo estudio en esta tercera temporada. Entendiendo los Salmos, así se llama nuestra tercera temporada. Damos gracias a Dios porque la voluntad de Él, como dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, hablando del culto cristiano y hablando del cántico, dijo Pablo, hemos de cantar en el espíritu, pero también es necesario cantar con el entendimiento. Pablo está equilibrando allí que un buen canto es aquel que se experimenta en la atmósfera, si es un canto de paz, si es un canto de fe, de amor. Pero Pablo también le suma algo bien importante que a veces se nos escapa: entender lo que estamos cantando, ya que a veces nos dejamos llevar por la música, o por la voz, o las voces, nos envuelven, pero muy pocas veces nos detenemos a considerar el canto en cuanto a su letra y qué provecho podemos sacar de ello. Son raras las personas, honestamente, que se van por esa vía. La mayoría de nosotros, porque la música tiene una conexión muy emotiva, nos vamos por ese lado. Pero es una disciplina. Por eso, Dios le dijo a los salmistas, hablo de los que escribieron el libro de los Salmos, no solo los entonen, escríbanlos. Y luego Dios les dijo, imprégnelos en mi palabra. Entonces encontramos una serie de 150 cantos o poemas que en la Biblia los podemos leer. El énfasis es la lectura, porque no nos imaginamos cómo lo entonaron. Históricamente, muy probablemente los eruditos han investigado la música mesiánica, las tonadas de ese tiempo, los instrumentos de ese tiempo. Bueno, pero eso es cultural, eso es histórico. Pero nosotros nos deja el más grande legado, la letra. Y eso es lo que estamos poniéndonos a estudiar en estas fechas, la cual el Señor nos permite. Hoy vamos a aprender algo muy importante de entradita. Por ejemplo, ya después les dejo a nuestros compañeros, compañeras que nos asisten, que nos ayudan, que nos acompañan, que también nos aportan con sus comentarios. Hay algo que yo no sabía y que hoy lo sé gracias a este programa, gracias a este estudio. ¿Sabían ustedes que el libro de los Salmos se componen de 150? Sí lo sabíamos. Pero ¿sabían ustedes que cada salmo es completo en sí? No hay una continuación. Es decir, que cuando empezamos a leer un salmo, en el verso 1, y en el caso de hoy,
el capítulo que vamos a leer contiene 22 versos. Cuando llegamos al verso 22, ahí se terminó esa historia. Ahí se terminó ese canto. Ahí se terminó ese poema. Seguidamente el 35 es otro poema. De tal manera que cuando uno presenta el libro de los Salmos por capítulo, lo correcto es decir el salmo y damos el número. Normalmente a veces cometemos el error involuntario de decir el libro de los Salmos 23, el libro de los Salmos 150. Pero como los teólogos han hecho esa conclusión, no olviden, cada salmo es completo en sí. No depende ni de lo que tiene atrás, ni de lo que está por delante para formar ese libro. Así que cuando usted dirija alguna oportunidad, recuerde que es incorrecto decir el capítulo 23 del libro de los Salmos, porque el 23 es único y no amarra otros capítulos del mismo libro. Lo correcto es decir el Salmo 23, el Salmo 150. Miren qué curiosidades tan interesantes que aprendemos cada vez que nos detenemos a considerar esos detalles que siempre son muy importantes. Les doy el turno ahora a mis hermanas, compañeras que forman parte del equipo de producción de Radio Vea y que junto a ellas desarrollamos este programa. Que Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos, emocionados porque vamos a estudiar el Salmo 34. Bienvenidos todos y de entradita ya aprendimos que cada salmo tiene principio y tiene final. Qué bonito es aprender cada día. Gracias, en esto consiste este discipulado, en aprender. Todos aprendemos, todos, absolutamente todos. No olviden que aquí el maestro de maestros tiene nombre propio. Se llama Espíritu Santo. Él es el que nos hace recordar. Él es el que nos enseña y Él es el que nos ilumina. No olvide esa parte. Como lo dijo Esther, hoy nos corresponde el Salmo 34 y después de este pequeñísimo corte vamos a entrar a la parte introductoria, que es un par de dinámicas que tenemos aquí con el equipo. Bienvenidos al programa número 6, episodio 6, temporada 3 de El Discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. ¿Han escuchado ustedes la palabra acróstico? ¿Acróstico, audiencia? ¿Han ustedes en alguna oportunidad realizado algún acróstico? Bueno, déjenme explicarle porque esa es nuestra primera dinámica para hoy. Hoy vamos a realizar un acróstico. Le he pedido a Evelyn y a Esther que nos prepararan un acróstico sobre el nombre del libro que estamos estudiando, que es Los Salmos. Solo que vamos a utilizar la palabra Salmos. Un acróstico es que tomamos cada letra de una palabra y le ponemos una frase que le va creando un sentido. Y bueno, es una forma de hacer poemas, una forma de expresar algo de forma diferente. Eso es un acróstico. Y ya le voy a decir, cuando entremos al estudio, por qué estamos haciendo eso. Pero es una forma para introducir esta actividad o este episodio. Vamos entonces a escuchar el acróstico de Evelyn, de la palabra Salmos. Salmos, S. Sabemos que el Señor nos ama a cada uno y nos hizo L, libres para adorarle. M. Mientras comprendamos eso, O, oramos al Señor
y S, sabemos que Él nos escuchará. Ahí está. Se nota que se inspiró ahí nuestra compañera. S-A-L-M-O-S son las letras que estamos utilizando para ese acróstico. Ahora, sin parar, dinos las frases. Sabemos que el Señor nos ama a cada uno y nos hizo libres para adorarle. Mientras comprendamos eso, oramos al Señor y sabemos que Él nos escuchará. Ahí está. Todo eso forma parte del acróstico sacado de las, ¿cuántas letras son? 6 letras del libro de los Salmos, la palabra Salmos. Vamos con nuestra querida Esther. A ver, Esther. Bueno, S de soberano. Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra. A de amor, hagamos todo con amor. Pero es que no sabía que yo iba así en poema. Okay. L, luz. Luz, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. M de misericordia. Él ha dado misericordia a nuestra vida. O de oportunidad. Tenemos un Dios de oportunidades. S de santidad. Busquen la paz con todos y la santidad. Bueno, ahí es otra forma de hacer acrósticos, no necesariamente de la forma en calidad de poema como lo escuchamos con Evelyn, sino también es palabra por palabra. Así que dinos sin las frases completas las palabras que escogiste en base a la letra. Soberano, de S, ¿verdad? Que inicia el salmo. A, amor. L, luz. M, misericordia. O, oportunidad. Y S, de santidad. Ahí está. Muy bien. Yo les comparto la nuestra. S, son cantos, poemas y oraciones. A, algunos lo sabemos. L, los cantamos en la iglesia. M, mensajes de ánimo y consuelo. O experiencias del gran libro de los Salmos. Les leo ahora la frase sin las letras. Son cantos, poemas y oraciones. Algunos lo sabemos, los cantamos en la iglesia. Mensajes de ánimo y consuelo o experiencias del gran libro de los Salmos. Ay, qué bonito. Ahí está. Bueno, esos son acrósticos, amados hermanos. ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Por qué están jugando? Dirán. No estamos jugando a los acrósticos. Que es bonito hacerlo, de verdad. Es que hoy el Salmo 34 es un acróstico. Por eso es que estamos realizando un acróstico en nuestro idioma, por supuesto. No olvidemos que en el original los salmos están escritos en el idioma hebreo antiguo. Ahora, la forma como este salmo en tipo acróstico se desarrolla es por medio de las letras del alfabeto hebreo antiguo. ¿Cuáles son? No lo sé, porque no soy judío y la meta no es esa. No es un programa de idioma o de hebreo, no, nada de eso. Solo estamos dando referencia. Significa, en un sentido común, que el escritor de este libro, el que ordenó este libro, que fue el Señor, quiso utilizar esa dinámica. Quiso utilizar las letras del hebreo antiguo para poder elaborar los bloques que pues ya vamos a ver dentro de un momento. Muy distinto a lo que nosotros en este tiempo hacemos como acróstico, lo que acabamos de hacer. Ahí unos lo hicimos con frases, otros lo hicieron con palabras. En el caso del acróstico hebreo lo hacen con todo el alfabeto. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que todo el alfabeto son las vocales
de nuestro idioma español, A, E, I, O, U. Entonces un bloque va con A, el otro bloque va con E, etcétera, etcétera, etcétera. Es solo para que ustedes entiendan literariamente cómo está conformado este salmo. Muy bien. ¿De qué habla este salmo? Vamos a tener una lectura entonces como parte de nuestra introducción y los vamos a poner en perspectiva porque, bueno, pues este salmo tiene una serie, son 22 versículos, así que voy a pedirle a las compañeritas acá que estén listas, arrancando con Evelyn y luego nos vamos con Esther y sigue su servidor. Vamos a leer juntos el Salmo 34 en una misma versión, que sería la versión Reina y Valera 1960. Vamos entonces con la lectura. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ahí leímos entonces los 22 versículos del Salmo 34. A ver, Evelyn, ¿algún versículo que se te hizo familiar en toda esta lectura? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Salmo 34:14. A ver, Esther, ¿algún versículo que se te hizo familiar mientras escuchaste la lectura? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muy bien. A ver, hermano Carlos, ¿usted? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Se dan cuenta? A lo largo de estos 22 versículos, yo me atrevo a decir que hay un par más de versículos ahí que son muy familiares. El primer versículo creo que es muy, pero muy familiar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Por ahí habrá otro que son muy familiares, que los escuchamos en algún canto, que los escuchamos en algún mensaje, que nosotros mismos los repetimos en nuestros momentos de oración. Lo que pasa que a veces nuestra memoria, nuestro disco duro no guarda tanta información específica, ¿verdad? Sabemos la palabra, pero se nos van los números, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por este bello salmo.
repito, este salmo que usted acaba de escuchar o que leyó con nosotros, imaginémonos, vayámonos en la máquina del tiempo, ¿no? Y metámonos a esos tiempos bíblicos. Imagínese usted cómo elaboraron este salmo. Este salmo tiene una experiencia, ya vamos a ir, pero este salmo también tiene una estructura. La estructura es que quienes lo elaboraron, obviamente inspirados por el Santo Espíritu de Dios, fue a través de ese acróstico del alfabeto hebreo. Y cada letra del alfabeto hebreo fue utilizado para la elaboración de los bloques que estos 22 versículos tienen. Fabuloso. No lo sabemos, no lo sabíamos, ahora de eso se trata, de ir aprendiendo. Muy bien, vamos a cerrar nuestra introducción y nos falta algo. Y es que no está de más hacer presente algunos cantos que en este tiempo, hablo del tiempo contemporáneo, pero también hablo de años atrás, algunos cantantes, compositores, músicos, arreglistas, han tomado como base el Salmo 34. Hoy, Esther y Evelyn les van a presentar un canto cada uno, no lo vamos a escuchar todo, pero por ahí vamos a oír uno que otra frase y nos va a hacer presente la lectura que acabamos de tener. Así que vamos a empezar con Esther. A ver, cuéntanos del canto, quién lo canta y la ilustración que puedas hacer de esto. Bueno, es un canto contemporáneo, lo canta la agrupación Generación 12 junto con Twice. Y dice que es Salmo 34, solo que ellos creo que lo tienen en una versión, como digamos, lenguaje actual. Ok. Desde los cielos miraste, a este pobre pecador tú amaste, donde no había esperanza. Todo llenaste de gracia. En el oscuro desierto ahora fluyen ríos de agua viva. Todo lo que estaba muerto tú devolviste a la vida. Todo en mí resucita. Y hoy cantaré, tu victoria proclamaré, ya no temeré, nada me vencerá, si Dios conmigo está, quitaste todo. Muy bien. Allí escuchándolo, pues como es muy contemporáneo, pues normalmente en las composiciones hacen lo que se conoce como una adaptación, ¿ya? Y me parece que este canto, literalmente, pues encontramos muy poco, literalmente. Pero el sentido, por ejemplo, ahí escuchando lo que nos puso Esther, tiene mucho con el verso 17, claman los justos, Jehová oye, lo libra de sus angustias, cercano está Jehová a los quebrantados, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora escuchemos este canto que le voy a dar a Evelyn para que nos lo describa y nos lo presente. Bueno, el Salmo 34 es con el trío Rayos de Luz. Rayos. Sí, rayos. 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 Y este sí es como que el 99.9 literal, el Salmo 34. Escuchemos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
verso 2. Se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerán. Muy bien, ahí está el verso 3. Bueno, ahí está. Y así como estos dos cantos, hay otros más que muchos han compuesto y han tomado unos todo el salmo, otros un versículo y otros pues han tomado el contexto de este salmo. Bueno, ya estamos para finalizar la introducción. Ya hicimos el acróstico, ya hicimos la lectura, ya escuchamos una parte del canto, como aquí en Guatemala o en otras naciones se puede cantar el Salmo 34. Después del corte que vamos a tener pequeñito, vamos a conocer la historia del canto. Retornamos al discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. A ver, les pregunto a mis compañeras, ustedes que escuchan música, ¿conocerán alguna historia de algún canto que ustedes conozcan? ¿Han sabido, han escuchado a través de una entrevista, a través de una plática, de una lectura, de un artículo, la historia de algún canto cristiano? Bueno, hace unos días estuvo el dúo Voces de Esperanza, ¿verdad? A ver. Y hermana Doris contó de un canto, no recuerdo el nombre del canto, pero dice que fue inspirado de la sanidad que Dios hizo en su cuerpo. Ahí De una está. sanidad grande que tuvo ella. Esa es la historia del canto. ¿Tú tienes algo ahí en mente que te conecte a algún canto? Este canto tiene esta historia de su autor. Bueno, es uno de Oscar Medina, pero no recuerdo si es marinero, pero fue cuando él vivió su episodio de cáncer y Dios lo fortaleció y lo sanó. Ahí está. Hay otro hermano que se llama Daniel Calvetti. Él compuso una alabanza que cita así: qué bueno que tengo un día más para alabarte. En una ocasión escuché la historia de ese canto y fue el día que a él lo desahuciaron, ¿ya? Siendo niño, creo yo. Siendo niño lo desahuciaron, pero no murió. Yo creo que hasta, bueno, no voy a decir más de lo que deba de decir, pero el punto es de que este hermano tenía que haber muerto y no murió, sino vivió. Y ahí está. Y entonces, bien, qué bueno que tengo un día más para alabar. Bueno, las historias de los cantos. El Salmo 34 tiene su historia y lo vamos a conocer para entenderlo. Su historia comienza en 1 Samuel capítulo 18. Vayan por favor a sus Biblias o apunte usted ahí, tal vez no tiene el tiempo o no tiene la facilidad de tener y buscar. 1 Samuel 18. Aquí empieza la historia de este canto. Versículos del 6 al 9 voy a pedirle a Evelyn. Luego nos vamos a ir y le voy a pedir a Esther que me prepare 1 Samuel 21. Y ahí te digo los versículos. Ok, escuchen cómo empieza la historia del Salmo 34. Versos 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000
y a mí miles. ¿No le falta más que el reino? Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí empieza la historia del Salmo 34 y de otros salmos más, quiero decirles. Bueno, creo que sí se entendió esta parte, ¿no? Pero recapitulemos. David vence a Goliat. David es aclamado por Israel. Y las doncellas, muy inspiradas, hacen una frase que se convierte en un dicho popular y creo que hasta en una alabanza. Saúl mató A miles. a 1000 y David a 10,000. Ese dicho pone en alta estima a David, pero pone en una estima no baja, porque se le da el lugar a Saúl. Saúl ha tenido victorias, pero no como la de David. O sea, esa alabanza no lleva la acción de menospreciar a Saúl, sino de decirle lo que él ha hecho. Ni más, ni menos. Igual con David. Se le dice lo que ha hecho, ni más, ni menos, lo justo. Y es que nadie quiso enfrentarse a Goliat. Y el único que levantó la mano fue David. Claro, ahí está su plus. Cuando el rey Saúl escuchó esa frase dentro de la gente, su pueblo, se enojó, se molestó. Y te voy a pedir que repita la última frase del versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí empieza una historia de años entre Saúl y David. Saúl tuvo envidia, no le gustó. Ya Saúl andaba de decadencia espiritual. Y entonces Saúl dejó que a su corazón le viniera ese sentimiento de envidia. Y por eso, como bien lo cita Samuel, desde esa fecha, ya no muchito, como decimos aquí en Guatemala, Saúl vio a David. Eso provocó una serie de persecución de Saúl en contra de David. Si no estoy mal, fueron 3 veces las cuales Saúl intenta matar a David. 3 ocasiones. La actitud de David fue huir. Fue huir. Ahí empieza esta historia. Yo hago un paréntesis porque pregunto, ¿alguna vez tú te has sentido amenazada? Sí. ¿Físicamente? Sí. ¿Alguna vez tú te has sentido amenazada? Sí. ¿Podríamos decir alguna reacción o acción que viene de una persona que se siente amenazada? A veces es quedarnos quietos, estáticos. Pero no quietos porque hay paz. Quietos porque no sabemos cómo reaccionar. sabemos qué hacer. En tu caso, ¿qué piensas? Una persona amenazada, ¿cómo actuaría? Presentando temor. Temor, inseguridad. Viviendo a la defensiva. Cualquier movimiento, rápido reacciona porque se siente amenazada. Yo recuerdo, hermanos, una experiencia que tuve hace años. Si me la permiten, voy a compartírselas. Yo empezaba a trabajar en los medios de comunicación y resulta ser que en una ocasión yo recibo una llamada directamente en el lugar donde yo estaba laborando. Y cuando la recibo, me quedé frío. Porque lo primero que cuando
yo digo aló, lo primero que me dijeron fue una palabra grosera. Me quedé pues confundido porque estaba en una institución cristiana. Y luego me empezaron a amenazar. Una de las cosas que me dijeron, conozco dónde trabajas. Conozco, y me dieron mi itinerario. Ya. Así que cuídate. Y ¡pum! Me colgaron el teléfono. Yo me quedé frío. Yo me quedé, como dices tú, no sabía qué actuarse y saber qué cara me vio la hermana que estaba frente a mí, la recepcionista, que todavía me preguntó, ¿qué pasó? ¿Ya? Lamentablemente, muchas veces hay personas que no tienen ética en sus conversaciones por teléfono, cuando en los lugares de trabajo, pues las personas buscan algo más que la atención. Hay intereses de todo tipo. Y tristemente había una persona dentro de ese círculo laboral que utilizó mi nombre para sacar un beneficio. Esa otra persona que se enteró de algo que habían cometido, pues rastreó la llamada y obviamente encontraron la referencia de un tal Carlos Antizo. Y entonces la reacción normal de alguien que no conoce del Señor es amenazar. Yo, siendo una persona ahí ajena a ese entorno, yo no tenía acceso a comunicación, al teléfono, mi trabajo era otro, pues yo me descontrolé. Mi primera reacción fue ponerme en contacto con mis padres. Fíjense, eso fue, buscar a papá y a mamá, ¿verdad? Bueno, yo era un jovencito, 18 años, etcétera. Luego, pues el consejo de ellos llegó muy oportuno. Hablamos con los jefes, ¿ya? Los jefes se encargaron de hacer las averiguaciones y gracias a Dios encontraron al responsable de esa broma o de ese perjurio, qué sé yo. Y bueno, pues hubo una segunda llamada. Esa ya no la tomé yo, sino la tomó mi jefe. Y pues ahí aclararon el asunto. Pero vamos al momento de sentirse amenazado. Eso es terrible, hermanos. Quiero pensar, por ejemplo, ¿qué sienten los hermanos cuando los llaman para extorsionarlos? Eso es terrible, terrible, no lo podemos imaginar. Solo aquel que tiene esta experiencia puede contar lo que se siente, lo que se vive, etcétera, etcétera. Hace unos días un pastor dijo eso, que estaban extorsionando, lo estaban acusando, y él dice que se sentía impotente, que le dolía mucho, y es difícil, ¿verdad? O es feo, no sé cómo decirlo, ver a alguien grande llorando, siendo un varón y llorando por una causa injusta, digamos, ¿verdad? Porque él dice que se sentía impotente, que él quería regresar a la iglesia, pero no podía, porque lo estaban extorsionando. Bueno, ¿por qué estamos hablando de amenazas? Porque a David lo amenazaron. ¿Dónde dice eso? Vamos a la lectura de 1 Samuel 21. No olviden el pasaje anterior. Vamos a leer de 21 del verso 10 al 15, pero no olviden el pasaje que 1 Samuel 18. Un Saúl molesto, envidioso,
empieza a ver con malos ojos a un hombre que la gente lo empieza a querer más que a él, que lo empiezan a aclamar más que a él. De allí se origina este salmo, pero esto va a ser el complemento. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Paremos ahí, perdona. ¿Qué hacen los que se sienten amenazados? Se van. Buscan refugio. La misma amenaza, en mi caso, con el testimonio que yo les doy, Su lugar seguro era sus papás. mi mecanismo de defensa fue mis padres. Para otros, el mecanismo de defensa es irse a otro país. Para David lo fue, ya lo vamos a ver. Solo quiero que ustedes entiendan la magnitud de la amenaza que David vivía. Continuemos entonces, repite y vamos al final. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Muy bien. Allí escuchamos 2 escenarios interesantes. Gracias, Esther. Primero, la acción que toma David ante la amenaza que tiene de Saúl. Se finge Huir. Huir. Una reacción muy humana. Ok. Y en su huida, es que estoy buscando una palabra cuando uno nos... confusión. Porque cuando uno se siente amenazado, ustedes lo dijeron, uno no sabe qué hacer. No puede pensar bien. Como dicen ahora, estaba en shock. Ahí está. Buen punto. David en shock, sabe que lo están buscando para matar. Lo único que a él se le ocurre es ir a la ciudad de sus enemigos, o de los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Pregunto, ¿de qué ciudad o nación o de qué origen era el gigante que había matado David? Filisteo, o sea, se va a meter a la boca del lobo. A la boca del lobo. O sea ahí que no rey Aquis era filisteo. Exactamente, rey de Filistea. Así se llamaba la nación. Y ahí se va a meter, en su desesperación, en su angustia. Él dice, ahí voy a ir. Cuando él reaccionó, lo reconocen. Sus enemigos lo reconocen. Este es el que venció a Goliat. Y entonces él astutamente empieza a fingir que está demente. Porque ahora no solo tiene la amenaza de Saúl, sino súmenle la amenaza de sus enemigos, los filisteos. O sea, si sale de ahí, Saúl lo está esperando. Y adentro tiene a los filisteos. Todo lo único que hace es fingirse loco. Hacerse loco.
Y ahí los detalles, ¿no? Su barba, salivarse, andar como se comportan a veces. Ujú. Esa es la historia del canto. David no sabía qué hacer ante las amenazas que tenía, no solo de los filisteos, sino también del rey Saúl. Y él toma una pausa y escribe el Salmo 34, que es lo que vamos a leer y vamos a estudiar después de este corte. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Aprendamos que siempre cosecharemos de acuerdo a la calidad de lo que sembramos. En Gálatas capítulo número 6, verso 7, encontramos esta frase: pues todo lo que el humano siembre, eso también segará. La calidad, es decir, la alta, la mediana o la baja, hablando de la semilla, define la calidad de la cosecha. Una semilla baja va a producir una cosecha baja. Una semilla alta va a producir una cosecha alta. En términos prácticos, semillas de tomate siempre producirán tomates. Semillas de elote siempre producirán elote. Semillas específicas se siembran para cumplir necesidades específicas. De tal manera que el llamado es: protejamos la semilla de la siembra para que cumpla ella su propósito, pues esto nos hace buenos cultivadores. Así que no lo olvide, siempre cosecharemos de acuerdo a la calidad de lo que sembramos. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el Discipulado. Gracias por estar acompañándonos en este episodio 6 de la tercera temporada, Entendiendo los Salmos. Conocimos un poco de la historia del Salmo 34. A ver, Evelyn, en el capítulo 34 algunas Biblias traen títulos. ¿Qué dice en tu Biblia el título del Salmo 34? La protección divina. Esther, hay subtítulos también. ¿Qué dice en tu Biblia? Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Muy bien. Ahora ya entienden de quién estamos hablando. Abimelech. Ojo con lo que voy a decir. Abimelech es una especie de faraón. O sea, ¿quién era un faraón? Faraón era el rey así se le decían a los reyes, se le titulaban a los reyes de Egipto. Entonces, Aquis era un Abimelech. Era el título que se le daba a los reyes de Filistea. ¿Ok? Pero se está refiriendo a ese acto donde al final, no sé si lo leíste, Esther, cuando el rey Aquis se enteró de que, ¿y para qué me mandan un loco? Sí, así Échenlo. dice, ¿acaso me faltan locos para que me hayáis traído a este? Sí. Entonces, Estaba indignado. Este rey, pues como que hay ahí una especie de creían que era de mal agüero, mala suerte tener dementes en el trono del palacio. En un lugar, y por eso lo menosprecian. Y entonces vuelve, le salió la treta a David de encontrar refugio en Filistea. Sí. Sí. Por un momento. Pero que algo que estaba pensando, qué buen actor. Sí.
Cuando El miedo. Perdona, pero Ujú. cuando uno está desesperado, Ujú. te sale el valor para muchas cosas. Ujú. Yo admiro a la gente que, y esto lo voy a decir con todo respeto, la gente migrante, arriesgar su vida, requiere valor, pero uno desconoce la historia y la necesidad de esa gente. Uno solo los ve superficialmente, pero mucha gente que va ahí es amenazada, está amenazada. Viven en la extrema pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al hecho. Por eso es importante entender el contexto. David no sabe qué hacer. Se siente amenazado. Va a la derecha, está Saúl. Va a la izquierda, está Aquis. Aquis lo termina aceptando una temporadita. Pero aún dentro de ese círculo él está amenazado porque siente que tarde o temprano lo descubren, que es el que trajo la derrota a Filistea. Él está angustiado. Quiero que ustedes entiendan esa parte para entender el Salmo 34. Súper angustiado, no sabe qué hacer, desesperado. Lo terminan echando no por mal actor, lo terminan echando porque Aquis es supersticioso. Cuando lo echan de Filistea, vuelve otra vez a la realidad de ¿qué? De que está siendo perseguido y que tarde o temprano lo van a matar. Así que él sale de ese lugar. ¿A qué sale? A buscar otro refugio, pero él se detiene y escribe el Salmo 34. Entonces abordémoslo. Ya bajo ese contexto y bajo esa historia lo vamos a entender mejor, porque en el Salmo 34 él habla mucho de esto que a continuación les voy a pedir que aprendamos. Vamos a dividir este salmo en nuestro bosquejo en 3 partes. La primera parte está del verso 1 al verso 3. Allí vamos a encontrar gratitud a Dios a través de la alabanza. La segunda parte la vamos a tomar del verso 4 al verso 10. Y allí vamos a encontrar las bendiciones que alguien encuentra cuando busca a Dios. Y por último, del verso 11 al final, 22, David nos va a contar su experiencia personal, algunas enseñanzas de esa experiencia que él tuvo. Entonces, 3 partes tiene el Salmo 34. Tiene un momento de gratitud, de alabanza, de gratitud al Señor, pero después David nos lleva a considerar las bendiciones en relación a esperar en Dios, confiar en Dios, en vez de hacerse loco. ¿Ya? Porque eso no le ayudó. Le ayudó un momentito. Y luego van a finalizar el Salmo contándonos algunas de sus experiencias vividas. Vamos con el primer bloque. Gratitud a Dios a través de la alabanza. Hermanos amados, díganme, ¿por qué a nosotros nos cuesta en los momentos más duros de la vida dar alabanza al Señor? No digamos manifestar gratitud. Cuando esa es la clave de la victoria. Y no lo digo yo, lo dice el hombre que estuvo perseguido y amenazado. Usted no ve a David abriendo el Salmo 34 con una súplica. No ve a David abriendo el Salmo 34 con un reproche o con una petición. ¿Cómo ve abriendo usted a David en el tiempo duro? Versículo número 1. A ver, Evelyn. Bendiciendo a Jehová en todo tiempo.
lo primero que David, en ese momento, su primera palabra es bendecir a Dios. Entonces, aquí vamos a aprender varias cosas en relación a una vida de alabanza. Primero, vamos a ver que una vida de alabanza, de alguien que tiene una vida de alabanza, miren, ¿saben ustedes que la mejor alabanza no es aquella que uno canta en la iglesia? ¿No? La mejor alabanza es la que uno presenta diariamente con sus actitudes. ¿Y dónde dice eso, hermano Carlos? Bueno, en la Biblia hay muchos pasajes, pero le voy a decir alguno. Porque obediencia quiero y no sacrificios. Ahí está. ¿Cuántas veces encontramos esa escritura? Hay como 3, 4 veces que el Señor es claro que Él lo que anda buscando es obediencia más que sacrificios. Y luego Pablo en Romanos 12 nos habla de presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y luego utiliza una expresión un tanto rara, pero que las demás versiones nos ayudan a entenderla, las contemporáneas, donde dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y así qué significa culto racional? Si usted va a los comentarios y a las versiones contemporáneas, va a decir que sea su estilo de vida, que sea todos los días. Y usted no está todos los días en el templo cantando. Yo no estoy todos los días en el templo cantando. Lo que sí es que estoy todos los días en la presencia del Señor. A donde quiera que voy, Dios se hace presente. Pero tampoco aquí Dios pretende que me pase 24 horas, 7 días a la semana cantando himnos. No, es que yo con mis actitudes voy a ser y debo ser una alabanza para el Señor. Ahora, David nos va a enseñar algunos detalles de ese tipo de alabanza diario que tenemos que presentarle. La alabanza tiene que ser, número 1, permanente. ¿Qué significa eso? David lo dijo. Bendeciré a Jehová, ¿en qué tiempo? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cuándo es que uno le regala cosas a alguien, Evelyn? Cuando uno tiene o cuando alguien está cumpliendo años. Ahí está. Alguien está cumpliendo años, toma, te compré eso. O a veces hasta nos juegan la broma cuando alguien así espontáneamente nos regala algo. Pues hoy no es mi cumpleaños, dice uno, ¿verdad? Porque normalmente nosotros los seres humanos nos movemos por ocasiones o por eventos. ¿Ya? Entonces, ¿es tu cumpleaños? Te regalo esto. ¿Te graduaste? Te regalo esto. Porque te portaste bien, te regalo esto. ¿Cierto? Pero Dios no es así. Dios quiere que en todo tiempo, en toda ocasión, nosotros estemos presentando alabanza y bendiciendo su nombre. Ahora, cuando el escenario es victoria, cuando el escenario es salud, cuando el escenario es prosperidad, cuando el escenario es todo va bien, ahí hasta gritos de júbilo damos. Pero ¿qué pasa cuando el escenario es enfermedad? Cuando el escenario es pobreza. Enmudecemos. Cuando el escenario es escasez, o el escenario de David, ¿cuál era? Persecución y amenaza. David se detiene un momento en su sentir humano y dice, no, lo que menos he hecho es bendecir el nombre del Señor. Entonces ahí David en ese agradecimiento a través de su alabanza nos enseña que cuál es la mejor ocasión para alabar al Señor. Siempre.
sea, Dios está esperando que cuando nos vaya bien, le alabemos, le bendigamos. Pero también Dios está esperando cuando las cosas no caminen bien, le alabemos y le bendigamos. Si somos el tipo de cristiano que solo le alabamos cuando las cosas van bien, necesitamos aprender más y madurar más. Así. Eso es lo que nos está enseñando David. Otra cosa que nos enseña en este bloque de gratitud a Dios a través de la alabanza, porque así arranca el Salmo 34, es que la alabanza tiene que ser diaria, tiene que ser continua. ¿Qué dice el verso 2? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Perdón, el bloque 2 del verso 1 era. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahí está. Y aquí es bien específico David y señala una parte de nuestro cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo? Boca. La boca. ¿Y qué genera nuestra boca? Palabras. De ahí salen las palabras, ¿verdad? Ujú. De nuestra boca. Entonces, ¿qué sale de nuestra boca cuando nos sentimos amenazados? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos enfermos? ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos despiden en el trabajo? David dice, léelo otra vez, su alabanza, Su alabanza estará de continuo en mi boca. en mi boca. Lo que expresamos. Y ¿saben ustedes que la gran tragedia del pueblo de Israel, primera generación, fue esa? De su boca nunca salió alabanza. De su boca siempre salió queja. O como dicen los hermanos, quejabanza. La primera generación de israelitas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, todas las jornadas, que fueron 40, queja tras queja, tras queja, tras queja. ¿Para qué nos trajiste acá? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Regresémonos. Era mejor estar en Egipto que en el desierto. Imagínense ustedes. ¿Qué había en esas bocas, en esas boquitas? Palabras negativas, palabras no de bendición, palabras de pesimismo. Hasta palabras maldicientes. Ahí está, Ujú. tú lo dijiste. Pero David entiende que no es por ese camino que hay que ir. David entiende que en todo tiempo hay que dar gracias al Señor. No importa el escenario donde esté. Otra cosa que aprendemos de este primer bloque de gratitud a través de la alabanza es lo que dice, hoy sí, el versículo 2. Escuchen. En Jehová se gloriará mi alma, Ujú. lo oirán los mansos y se alegrarán. Una gratitud contagiosa, una alabanza que otros lo ven y dan e influye en los demás. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Ya? Fíjense que eso es bien interesante y bien confrontativo lo que voy a decir. ¿Qué provocamos nosotros? Hay gente que provoca solo de verlo y de oírlo. Provoca alegría, alabanza, acción de gracias. Provoca ánimo, provoca esfuerzo, provoca. Ese es el resultado cuando vivimos así. Y les voy a decir por eso. ¿Por qué David escribió esto? Si ustedes leen 1 Samuel 21 y siguen leyendo, David en su huida se va a esconder a una cueva. La famosa cueva De Adulam. de Adulam. Y allí dice que encontró un grupo de gente también sumergida en esa cueva.
pero el escritor da características de qué tipo de gente había ahí. Habían 2 o 3 tipos de gente, ¿lo tienes? Ujú, sí. A ver. Primera de Samuel, capítulo 22. Ahí está. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ok. Ahí se fue a topar David Con un buen grupo. con, como dijéramos, solo firmitas habían ahí. Ahí estaban afligidos, Endeudados. y Y amargados. Wow. Vaya. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué? Se cumple la parte B de el Salmo 34. Lo oirán los mansos y se alegrarán. David logra influir positivamente en ese grupo de personas. Sí, porque dice, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. De ahí nacen los valientes de David, de ese grupo de personas. Pero imagínense ustedes que David haya llegado con queja, con pesimismo, haber dicho, ¿para dónde me vine a meter? Y que aquí no sale nada bueno que hay. Y va a ser uno más del montón. Claro. Pero David está viviendo los versos 1 al 3 del Salmo 34. Él va en una actitud de alabanza en todo tiempo, en un hablar de gratitud, de bendición al Señor, y cuando lo oyen, los otros cobran esperanza, y ahí es donde surge el ejército de David, que le va a acompañar en todas sus historias de guerra. Un punto más y vamos a cerrar, y les invito a que no se vayan a perder el episodio número 7. Aquí ya De la segunda parte. Exactamente, la segunda parte del Salmo 34. Un punto más, y el verso 3 es clave en este punto. A ver, Evelyn. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Noten 2 expresiones acá. Engrandeced a Jehová conmigo. O sea, David se está poniendo de líder. David se está poniendo de ejemplo, conmigo. No es lo mismo vayan que decir vayamos. No es lo mismo alaben que alabemos. Engrandeced a Jehová conmigo. Ahora ya entendemos a quién le está hablando. Y luego cierra la frase, y exaltemos aún a su nombre. Entonces, aquí esa gratitud, esa alabanza está promoviendo unidad. Entonces, David, en medio de su amenaza, hermanos, en medio de su tiempo duro, en tiempo de vacas flacas, si usted quiere verlo así, David, en la gracia del Señor, saca la casta. Y en vez de quejarse, en vez de murmurar, en vez de maldecir, empieza a bendecir, empieza a alabar al Señor. Y la gente que está a su alrededor empieza a observar, y es de gran impacto para la vida de todos esos hombres y mujeres que vieron a un hombre amenazado, que en vez de bajar el rostro y orar, está levantando sus manos, está alegrándose en el Señor, y eso provoca que ellos sean contagiados, motivados, y hace entonces, antes de que surja un ejército de soldados, un ejército de adoradores. Y ese es los primeros 3 versículos que voy a pedir a Evelyn y a Esther que lo volvamos a repetir ya bajo ese entendimiento. Inicio con Esther y luego 2 y el 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma,
Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Después de ese pequeño corte, vamos a compartir algunas conclusiones para cerrar nuestro discipulado. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Le invitamos a que no se vaya a perder el episodio 7, donde estaremos desarrollando la segunda parte del Salmo 34. Por hoy hemos visto la historia del canto y hemos visto la primera parte de este hermoso salmo. Hemos visto el agradecimiento que David manifestó en medio de su amenaza, de su persecución, y él ofreció alabanza. En el próximo episodio no solo vamos a darle mayores referencias en general de los salmos, vamos a seguir buscando cantos que se inspiraron en el Salmo 34, hablo de cantos actuales, y vamos a ver las dos cosas que nos quedaron pendientes. Las bendiciones que se derivan cuando uno, en vez de buscar la solución a su amenaza, busca a Dios. Y la otra es las enseñanzas y experiencias personales que David nos regala del verso 11 al final de esta experiencia de amenaza que vivió. Pero quisiéramos escuchar para nuestro cierre un par de aplicaciones, de conclusiones, y para eso nuestra hermana Esther y cierra nuestra hermana Evelyn. Aprendimos que es un salmo acróstico del alfabeto hebreo. Muy bien. También que la alabanza debe ser permanente, debe ser diaria con nuestra boca y debe ser una alabanza de gratitud, pero que contagie a los demás. Muy bien. No importa la situación que vivamos, así como lo hizo David, debemos siempre confiar en Dios y que nada robe nuestra alegría, ya que Dios tiene el control de nuestra vida. Y vamos a finalizar leyendo a una sola voz el versículo número 1, las 3 voces, a la cuenta de 3. Solo el versículo número 1. A la 1, a las 2 y a las 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que eso sea una realidad en estos días y le esperamos para nuestro próximo episodio. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.